Mi hermana le decía a todos en las reuniones familiares que mi bebé no era hijo de mi esposo, como si fuera una broma graciosísima. Se puso pálida cuando le hice recordar su gracioso delito. Cuando nació nuestra hija Nora, tenía los ojos azules más brillantes que nadie había visto jamás. Ni mi esposo Wesley ni yo tenemos los ojos azules. Yo los tengo cafés. Él también los tiene cafés, pero mi madre tenía los ojos azules. Y el padre de Wesley también. El pediatra dijo que era completamente normal. Pasa todo el tiempo cuando ambos padres son portadores silenciosos del gen recesivo. Todos lo entendieron, menos mi hermana Vivian. En la primera reunión familiar de Nora, cuando tenía 3 semanas, Vivian la miró y dijo, bueno, ya sabemos qué pasó aquí. Mientras le guiñaba el ojo a todos, le pregunté qué quería decir. Se rió y dijo, los ojos azules no salen de la nada. Tal vez tengo que dar explicaciones. El rostro de Wesley se tensó, pero se quedó callado. Mi mamá le dijo a Vivian que dejara de ser ridícula. Vivian dijo que solo era una broma. Ya nadie sabía aguantar una broma, pero no paró. En cada evento familiar, sin excepción, Vivian hacía comentarios. En el cumpleaños de mi sobrino, le preguntó a Wesley si quería una prueba de paternidad como regalo de Navidad. En Pascua, le dijo a mi prima que Nora se parecía al vecino de al lado. En la barbacoa del 4 de julio, me preguntó frente a 15 parientes si quería confesar algo. Cada vez se reía y decía que estaba bromeando, pero Wesley dejó de ir a los eventos familiares después de la tercera vez. Dijo que ya no podía soportarlo. Mi suegra se enteró de las bromas de Vivian por mi prima. Empezó a hacer preguntas. ¿Estaba seguro Wesley? ¿Habíamos considerado hacernos una prueba? Nunca me dijo esas cosas a mí, solo a Wesley. Él me dijo que ella estaba preocupada de que él fuera ingenuo. Su hermano también empezó a hacer comentarios, sutiles al principio y luego más directos, preguntándole a Wesley si notaba que Nora no tenía su mentón, señalando que tenía los ojos claros cuando tanto Wesley como yo los teníamos oscuros. Wesley empezó a mirar a Nora de otra manera, no exactamente con sospecha, sino con preguntas. Se quedaba mirando fijamente su rostro durante las tomas de biberón, comparaba sus fotos de bebé con las suyas propias. Una noche lo sorprendí buscando páginas de pruebas de ADN en su teléfono. Dijo que solo tenía curiosidad por temas de ascendencia. Vivian pensaba que estaba siendo graciosísima, así que, en el Día de Acción de Gracias, llevó un kit de ADN como regalo. Lo envolvió en papel de bebé con una tarjeta que decía, para cuando estés listo para la verdad. Anunció a toda la mesa qué era. Dijo, toda familia necesita honestidad. Wesley se levantó y se fue, dejándome ahí con nuestra bebé y 20 parientes mirándonos fijamente. Lo seguí hasta el carro. Estaba llorando. Dijo que se odiaba a sí mismo por dudar, pero que las bromas constantes lo estaban afectando, que tal vez deberíamos hacernos la prueba solo para que todos se callaran. Le dije que si necesitaba una prueba después de 4 años juntos y un embarazo planeado, entonces teníamos problemas más grandes que Vivian. Nos fuimos a casa sin cenar. Vivian me escribió esa noche diciendo que Wesley era demasiado sensible y no sabía aguantar una pequeña broma, que si yo no tenía nada que ocultar, no estaría tan a la defensiva. No le respondí, pero ella siguió. Publicó fotos viejas en Facebook de actores de ojos azules con leyendas como el verdadero papá de Nora. Me etiquetó en artículos sobre genética del color de ojos con emojis de risa y comentarios como, claro, lo que tú digas. Empezó un chat grupal con parientas mujeres preguntando si alguien más pensaba que era sospechoso. Mi prima me dijo que Vivian estaba haciendo apuestas reales sobre cuándo Wesley me dejaría. Ese chat grupal resultó ser peor de lo que imaginaba. Una de las primas que estaba en él se sintió culpable y me reenvió capturas de pantalla. En ellas, Vivian había escrito que sabía que algo andaba mal desde el embarazo, que yo había estado distante con cierto compañero de trabajo mío, que solo estaba diciendo en voz alta lo que todos ya pensaban. Nada de eso era cierto. Nunca había sido cercana a ningún compañero de trabajo y había estado en reposo absoluto los últimos 2 meses del embarazo. Pero lo decía con tanta seguridad que algunos parientes en el chat empezaron a estar de acuerdo, agregando sus propias observaciones, construyendo toda una historia falsa de la nada. Leer esas capturas de pantalla me hizo sentir como si estuviera parada afuera de mi propia vida, viendo a extraños narrarla. En el bautizo de mi sobrino, en primavera, Vivian acorraló a Wesley junto al perchero mientras yo alimentaba a Nora. Él no me contó lo que le dijo hasta semanas después, pero ella se había acercado y le había preguntado en voz baja si de verdad quería pasar toda su vida criando al hijo de otro hombre. Wesley dijo que se había alejado sin responder, pero la pregunta se le quedó clavada como una astilla. En una boda familiar ese verano, Vivian levantó una copa durante la recepción e hizo un brindis que empezó normal y terminó con una frase sobre cómo nunca sabes de quién son realmente los hijos hoy en día, mirándome fijamente mientras lo decía. Algunas personas se rieron incómodas. La mayoría solo bajó la vista a sus platos. Me quedé sentada con la cara ardiendo mientras la mano de Wesley se apretaba con fuerza bajo la mesa. En Halloween, le envió a Nora un disfraz. Era un trajecito de cartero, completo con una bolsita y un gorro. Y la tarjeta decía, todo niño debería disfrazarse de alguien de la familia. Lo tiré a la basura antes de que Wesley pudiera verlo, pero me temblaban tanto las manos que apenas podía abrir la tapa. Ya no solo hacía bromas, estaba llevando a cabo una campaña, y era paciente con ello.
espaciando la crueldad para que justo cuando las cosas se sentían tranquilas, llegara otro comentario, regalo o publicación y nos quitara el piso de nuevo. Wesley y yo empezamos a pelear por cosas que no tenían nada que ver con Vivian, discutiendo por los platos, por las horas de dormir, por a quién le tocaba levantarse con la bebé. No me di cuenta hasta después de que peleábamos porque ambos cargábamos el mismo veneno y no teníamos dónde ponerlo. Mi mamá seguía diciéndome que simplemente me elevara por encima de eso, que Vivian siempre había sido así, que reaccionar solo le daría lo que quería. Así que me quedé callada. Sonreía ante los comentarios. Me decía a mí misma que si nunca reaccionaba, ella eventualmente se aburriría y pararía, pero nunca se aburrió. Cada evento familiar se convirtió en algo que temía con semanas de anticipación. Despierta por las noches preguntándome qué diría esta vez, si Wesley vendría o inventaría una excusa para quedarse en casa. Y cada vez que me quedaba callada, sentía que un poco más de mi matrimonio se iba comiendo y un poco más de mi propia paciencia se consumía hasta quedar en nada. El punto de quiebre llegó en el primer cumpleaños de Nora. Solo habíamos invitado a familia cercana. Dejamos claro que Vivian no era bienvenida. Apareció de todos modos. Trajo un regalo. Cuando Nora lo abrió frente a todos, era un mameluco con un gran signo de interrogación, donde debería haber dicho papá, y debajo decía, todavía esperando los resultados. El cuarto quedó en silencio. Wesley se levantó, tomó a Nora y caminó hacia nuestra habitación. Escuché el cerrojo. Vivian se reía, diciendo que debíamos relajarnos, que lo había comprado como regalo de broma, que todos estaban demasiado tensos hoy en día. Ahí fue cuando exploté. Le dije que era una mujer miserable que destruía relaciones por entretenimiento, que sus 2 divorcios tenían sentido ahora, que hasta sus propios hijos apenas le hablaban y todos sabían por qué. Dijo que estaba siendo dramática por una pequeña broma. Le dije que su broma estaba destruyendo mi matrimonio. Dijo que si mi matrimonio era tan débil, merecía ser destruido. Mi mamá trató de intervenir, pero no había terminado. Anuncié a todos que Vivian llevaba un año difundiendo rumores, que había hecho apuestas sobre si mi matrimonio terminaría, que había hecho que Wesley se pusiera tan paranoico que estaba buscando pruebas de ADN, que esto no era humor, era crueldad. Vivian trató de irse, pero la seguí hasta la puerta. Le dije que si alguna vez nos volvía a contactar, si alguna vez hacía otra broma, si alguna vez mencionaba los ojos de mi hija, le contaría a todos lo que le hizo a papá mientras se estaba muriendo. Su rostro se puso blanco. La boca de Vivian se abría y cerraba como si tratara de encontrar palabras, pero no salió nada. La sala detrás de mí había quedado completamente en silencio. Ni siquiera se escuchaba a alguien moverse o carraspear. Podía sentir a cada pariente mirándonos fijamente, observando este momento como si estuvieran congelados en su lugar. La mano de Vivian se aferró al marco de la puerta y sus nudillos se pusieron blancos contra la madera. Trató de forzar una risa, ese mismo sonido agudo que siempre hacía después de sus bromas, pero salió temblorosa y equivocada. Me hizo un gesto con la mano como si yo fuera ridícula y dijo algo sobre lo dramática que estaba siendo por nada. Su voz se quebró en la última palabra y dio un paso atrás hacia el porche. La seguí y hablé lo suficientemente fuerte como para que todos adentro pudieran escucharme claramente a través de la puerta abierta. Dije que podíamos hablar de los $38,000 desaparecidos de papá ahí mismo, frente a todos, si eso era lo que quería. Pregunté si le gustaría explicar cómo aparecía la firma de papá en cheques durante sus últimos 6 meses en cuidados paliativos, cuando le temblaba tanto la mano que ni siquiera podía sostener un tenedor. El rostro de Vivian pasó de blanco a rojo y sacudió la cabeza rápidamente mientras retrocedía por los escalones del porche. Dijo que yo era una mentirosa y que estaba inventando cosas para lastimarla. Di un paso más hacia adelante y le dije que tenía copias de cada cheque falsificado y el formulario falso de beneficiario guardados bajo llave en mi caja fuerte. Se dio la vuelta y prácticamente corrió a su carro, forcejeando con las llaves y dejándolas caer 2 veces antes de abrir la puerta. Las llantas chirriaron cuando salió de reversa del camino de entrada y observé cómo las luces traseras desaparecían por la calle antes de darme la vuelta. Mi madre estaba parada justo detrás de mí cuando entré. Me tomó del brazo y me llevó hacia la cocina mientras todos los demás se quedaban parados fingiendo que no nos miraban. El rostro de mamá estaba tenso y su voz salió en un susurro áspero, preguntándome de qué estaba hablando con lo del dinero de papá. Me apoyé en la barra de la cocina y le conté toda la historia. Hace 2 años, cuando estaba ayudando a limpiar la oficina de papá después del funeral, encontré una carpeta con estados de cuenta bancarios en el fondo de su archivero. Los estados mostraban cheques y transferencias hechas durante los últimos 6 meses de su vida, todos a nombre de Vivian o movidos a su cuenta, sumando más de $38,000. Yo había estado con papá durante esos meses. Lo había visto intentar firmar una tarjeta de cumpleaños para Nora y darse por vencido porque le temblaban demasiado las manos para formar las letras. Le dije a mamá que había compartido
comparado las firmas de los cheques con la firma real de papá antes de enfermarse, y no coincidían para nada. Le dije que también había encontrado un formulario de cambio de beneficiario de su seguro de vida, fechado 3 semanas antes de que muriera, que movía todo a Vivian y la excluía a ella por completo, y esa firma tampoco coincidía. La mano de mamá fue hacia su boca y preguntó por qué nunca dije nada. Le expliqué que papá acababa de morir y todos estaban destrozados, y pelear por dinero se sentía mal cuando acabábamos de enterrarlo. Dije que guardé las copias por si acaso, pero esperaba nunca necesitarlas. Mamá cerró los ojos y respiró hondo antes de decir que me creía, y que lamentaba que hubiera cargado con ese secreto sola durante 2 años. Cuando regresamos a la sala, la gente ya estaba recogiendo sus cosas y dirigiéndose a la puerta. Nadie me miraba directamente. Todos encontraban razones para mirar sus teléfonos o revisar a sus hijos o recordar algo que dejaron en el carro. Toda la fiesta se vació en menos de 20 minutos, con gente inventando excusas incómodas sobre madrugadas o viajes largos. Mi prima Paige fue una de las últimas en irse, y me dio un abrazo fuerte antes de salir. Me susurró al oído que ya era hora de que alguien le hiciera frente a Vivian. Dijo que lamentaba no haber dicho algo antes, que debería haberme contado sobre las apuestas semanas atrás en lugar de esperar. La abracé de vuelta y le dije que la entendía, y que no estaba enojada con ella. Me apretó la mano una vez más antes de irse a su carro. La casa se sintió extraña y silenciosa después de que todos se fueron, con pastel a medio comer en los platos y decoraciones todavía colgando por todas partes. Caminé por el pasillo hasta nuestra habitación y toqué suavemente la puerta. Dije que todos se habían ido y que ahora estábamos solos. El cerrojo hizo clic, y Wesley abrió la puerta despacio, moviéndose con cuidado como si no quisiera despertar a la bebé. Nora estaba dormida sobre su hombro, con su manita enroscada en su cuello y su cabello oscuro parado en todas direcciones. Los ojos de Wesley estaban rojos e hinchados, y podía ver rastros de lágrimas en sus mejillas. No dijo nada. Solo dio un paso atrás para dejarme entrar antes de cerrar la puerta detrás de nosotros. Nos sentamos en la cama, uno junto al otro, sin tocarnos al principio, solo mirando a Nora dormir entre nosotros sobre la manta. Su pecho subía y bajaba con respiraciones diminutas, y hacía pequeños sonidos mientras dormía. Wesley y yo nos quedamos ahí sentados durante lo que se sintió como una eternidad, sin saber ninguno de los dos qué decir o cómo empezar. Finalmente, habló en una voz apenas más alta que un susurro. Dijo que lamentaba haber dudado de mí. Lamentaba haber dejado que el veneno de Vivian se le metiera en la cabeza. Lamentaba no haberme defendido mejor ante su propia familia. Le dije que yo también lo sentía. Sentía haber dejado que esto continuara tanto tiempo antes de contraatacar. Sentía no haber frenado a Vivian la primera vez que hizo una broma. Nos quedamos en silencio unos minutos más antes de que Wesley extendiera la mano y tomara la mía. Lamentaba haber dejado que el veneno de Vivian se le metiera en la cabeza. Lamentaba no haberme defendido mejor ante su propia familia. Le dije que yo también lo sentía. Sentía haber dejado que esto continuara tanto tiempo antes de contraatacar. Sentía no haber frenado a Vivian la primera vez que hizo una broma. Nos quedamos en silencio unos minutos más antes de que Wesley extendiera la mano y tomara la mía. Esa noche, después de poner a Nora en su cuna y encender su lucecita, Wesley se sentó al borde de nuestra cama y me dijo algo que me hizo un vuelco en el estómago. Dijo que en realidad había hecho una cita para una prueba de ADN la próxima semana en un laboratorio del centro. Su voz temblaba mientras hablaba y no podía mirarme. Dijo que se sentía asqueado consigo mismo por siquiera considerarlo, pero los comentarios constantes de Vivian se le habían metido tan hondo en la cabeza que no podía evitar que las dudas se le filtraran. Dijo que se quedaba despierto por las noches mirando los ojos azules de Nora y preguntándose, odiándose por preguntarse, pero sin poder parar. Me contó que había estado planeando ir solo sin decírmelo, solo para hacerse la prueba y demostrarse a sí mismo que estaba siendo un tonto. Me senté junto a él y puse mi mano en su espalda. Le dije que entendía por qué se sentía así y que no estaba enojada con él. Le dije que si hacerse la prueba le daba paz y mataba las dudas que Vivian había sembrado, entonces deberíamos hacerla juntos. El rostro de Wesley se derrumbó y empezó a llorar de verdad, de una manera que nunca antes había visto. Puso la cabeza entre las manos y todo su cuerpo temblaba. Dijo que no quería ser el tipo de esposo que necesitaba pruebas. No quería ser el tipo de padre que mira a su hija y se pregunta si de verdad es suya. Dijo que amaba a Nora más que a nada en el mundo y que odiaba que Vivian lo hubiera hecho dudar de algo que en su corazón sabía que era verdad. Lo abracé mientras lloraba y le dije que estaba bien, que saldríamos de esto juntos. Hablamos otra hora más sobre qué hacer y finalmente decidimos juntos que haríamos la prueba de ADN, no porque ninguno de los dos dudara realmente de los resultados, sino porque necesitábamos matar el veneno que Vivian había sembrado de una vez por todas. Necesitábamos algo concreto a lo que Wesley pudiera aferrarse cuando las dudas se le colaran por las noches, algo que cerrara la puerta a cualquier comentario futuro de cualquier persona. Wesley agarró su laptop y pidió un kit de prueba casero
ahí mismo, pagando extra por procesamiento urgente para tener los resultados en 3 a 5 días en lugar de 2 semanas. Ambos nos sentíamos mal por tener que hacerla, pero también aliviados de que por fin tendríamos una prueba a la que aferrarnos. Mi teléfono sonó temprano a la mañana siguiente mientras preparaba café. El nombre de mamá apareció en la pantalla. Y casi no contesté, pero pensé que debía acabar con eso de una vez. Empezó a hablar antes de que yo dijera hola siquiera, con la voz tensa y agotada. Dijo que Vivian le había estado saturando el teléfono desde la noche anterior, alegando que yo estaba tratando de destruir su reputación con mentiras. Vivian le estaba diciendo a todos en la familia que yo había inventado toda la historia del dinero de papá para vengarme de unas cuantas bromas inofensivas. La voz de mamá se puso baja y seria cuando me preguntó directamente si el robo era real o si solo lo dije para lastimar a Vivian. Respiré hondo y le dije que sí, era completamente real y tenía copias de todos los cheques falsificados y el formulario falso de beneficiario en mi caja de seguridad en el banco. Le dije que podía mostrarle las pruebas cuando quisiera. Una hora después, mi teléfono sonó otra vez y apareció el nombre de mi tío Roland. Era el hermano menor de papá, y contesté. Y ni siquiera dijo hola, solo preguntó por qué nunca le dije a nadie sobre el robo. Su voz sonaba tensa y enojada, de una manera que nunca había escuchado en él. Respiré y le expliqué que papá acababa de morir cuando encontré esos cheques falsificados. Todos estaban de luto y destrozados. No quería destrozar a toda la familia por dinero cuando ya lo habíamos perdido. El funeral ya había sido bastante duro sin añadir acusaciones y denuncias policiales. Roland se quedó callado un minuto y pude oírlo respirar del otro lado. Luego dijo que entendía que trataba de proteger a todos, pero que Vivian había estado usando mi silencio como escudo para lastimar a mi familia durante todo un año. Me dijo que iba a ayudar a mamá a manejar a Vivian ahora y que yo solo debía concentrarme en arreglar las cosas con Wesley. Dijo que no me preocupara más por el drama familiar porque él y mamá se encargarían de eso. Colgamos y me quedé ahí sentada mirando mi teléfono, sintiéndome rara con todo el asunto. Una parte de mí se sentía aliviada de que Roland me creyera y estuviera interviniendo. Otra parte se sentía culpable por haber mantenido el robo en secreto tanto tiempo. Esa tarde, mi teléfono sonó de nuevo, y esta vez era Denise, la mamá de Wesley. Se me revolvió el estómago cuando vi su nombre porque pensé que llamaba para gritarme o defender a Vivian de alguna manera, pero cuando contesté, su voz sonaba pequeña y temblorosa. Dijo que necesitaba disculparse por haber cuestionado a Wesley sobre la paternidad. Me dijo que ahora se daba cuenta de que había dejado que los chismes de Vivian se le metieran en la cabeza y cambiaran cómo veía las cosas. Dijo que le daba vergüenza haber dudado de su propio hijo y haberlo hecho sentir que necesitaba demostrar algo. Siguió disculpándose una y otra vez. Le dije que estaba bien y que entendía cómo los comentarios constantes de Vivian podían afectar a la gente. Hablamos unos minutos más y preguntó si podía venir a visitar a Nora pronto. Le dije que sí porque pude notar que la disculpa era sincera. Mi teléfono vibró con un mensaje del hermano de Wesley, Grant, unos 20 minutos después de colgar con Denise. El mensaje era largo y decía que quería disculparse por sus comentarios sobre los rasgos de Nora. Admitió que solo repetía cosas que había escuchado decir a otros parientes en las reuniones. Escribió que nunca había creído nada de eso de verdad y que se sentía terrible por haberse unido. Dijo que debería haber salido en nuestra defensa en lugar de hacer sentir peor a Wesley. Le respondí que agradecía que lo dijera y que se necesitaba valor para admitir que se había equivocado. 2 días después, hicimos la prueba de ADN. Wesley abrió el kit en la mesa de la cocina mientras Nora jugaba con bloques en el piso. Las instrucciones decían que había que frotar el interior de la mejilla durante 30 segundos. Wesley se hizo la suya primero, frotando el hisopo largo de algodón contra el interior de su boca, mientras veía el cronómetro en su teléfono. Luego sostuve a Nora quieta mientras él le hacía la suya, lo cual fue más difícil porque ella seguía tratando de agarrar el hisopo y morderlo. Aún así, obtuvimos suficientes células y sellamos ambos hisopos en sus tubos separados. El kit venía con un sobre de envío prepagado, y caminamos a la oficina de correos de inmediato para enviarlo por la noche. La mujer detrás del mostrador lo escaneó y dijo que llegaría al día siguiente. El periodo de espera era de 3 a 5 días hábiles después de que lo recibieran. Caminando de vuelta al carro, Wesley me tomó la mano y la apretó fuerte. Ninguno de los dos dijo nada, pero sabía que ambos pensábamos lo mismo. Cada hora iba a sentirse como tortura, aunque ambos sabíamos lo que dirían los resultados. Esos días fueron de los más extraños de mi vida. En la superficie, nada cambió. Seguía alimentando a Nora, cambiándola, meciéndola para que durmiera. Wesley seguía yendo al trabajo y volviendo a casa, pero por debajo de la rutina normal. Ambos contábamos las horas, ambos fingiendo que no lo hacíamos. Lo sorprendí revisando el número de rastreo del sobre 3 veces en una tarde. Él me sorprendió mirando fijamente el rostro de Nora mientras dormía, no con duda, sino con una especie de ferocidad protectora, como si estuviera memorizando cada rasgo para poder restregárselo a Vivian en la cara. Ninguno de los dos podía relajarse realmente. Se suponía que la prueba era una formalidad, una manera de callar a todos, pero la espera tenía una forma de hacer que hasta la certeza se sintiera frágil. Una noche, Wesley admitió que tenía miedo, no de que el resultado fuera malo, sino de que
Incluso después de que llegara como sabíamos que llegaría, no pudiera deshacer los meses que había pasado dudando. Dijo que la duda había cambiado algo en él, y no sabía si un papel podía cambiarlo de vuelta. Le dije que yo tampoco lo sabía, pero que lo averiguaríamos juntos y que, dijera lo que dijera el papel, yo no me iba a ir a ninguna parte. Nos abrazamos en la oscuridad y no dijimos mucho más después de eso. Durante el día, el teléfono seguía sonando. Parientes que se habían enterado del estallido en la fiesta llamaban para saber la historia, algunos genuinamente preocupados, otros solo hambrientos de detalles. Me volví buena para contar la versión corta y colgar rápido. Los que importaban, los que de verdad me habían apoyado, ni siquiera pedían la historia. Solo preguntaban cómo estaba y si necesitaba algo. Paige me llevó despensa 2 veces esa semana sin que se lo pidiera. Roland me escribía cada mañana solo para decir que pensaba en nosotros. Esos pequeños gestos significaban más que cualquier llamada dramática, porque venían de gente que no quería nada de mí, solo saber que estaba bien. Fue durante esos días tranquilos de espera que empecé a ver a la familia dividiéndose en 2 grupos. La gente que aparecía y la gente que observaba. Y una vez que ves esa línea, ya nunca dejas de verla. A los 3 días del periodo de espera, recibí una notificación de correo electrónico en mi teléfono. El nombre de Vivian apareció en mi bandeja de entrada, y me temblaba la mano antes siquiera de abrirlo. El correo era largo, unos 10 párrafos, y me llamaba vengativa y cruel desde la primera oración. Alegaba que la situación del dinero era solo un malentendido, que papá había querido que ella lo tuviera, y que solo estaba ayudando a manejar sus cuentas porque él se lo había pedido. Escribió que siempre había estado celosa de su relación cercana con papá, y por eso ahora inventaba mentiras. Dijo que era una persona terrible por destruir lazos familiares por una broma que solo pretendía ser graciosa. El correo seguía y seguía sobre cómo yo era demasiado sensible y no sabía aguantar bromas. Me acusó de poner a todos en mi contra porque quería atención y compasión. Al final, decía que me arrepentiría de usar mentiras para lastimarla. Lo leí 2 veces y sentí que la cara me ardía de rabia. No le respondí a Vivian. En cambio, solo apreté el botón de reenviar y le mandé todo el correo a mamá y a Roland sin agregar ningún comentario. Roland respondió en menos de 5 minutos. Su mensaje decía que ya habían contactado al abogado de la sucesión esa misma mañana y que iban a proceder legalmente contra Vivian. Escribió que Vivian ya no era bienvenida en ninguna reunión familiar y que se lo había dejado claro a todos. Me dijo que bloqueara su número y su correo para que no pudiera contactarme más. Hice exactamente eso. Al día siguiente, Paige llamó mientras doblaba ropa. Preguntó cómo estaba llevando todo lo que pasó en la fiesta. Le dije que estaba bien, solo esperando los resultados del ADN y tratando de no pensar en Vivian. Paige se quedó callada un segundo y luego dijo que necesitaba contarme algo. Reveló que Vivian en realidad había conseguido que otros 5 parientes pusieran dinero en las apuestas sobre el fin de mi matrimonio. Dio sus nombres y me sentí mal al escuchar a algunos de ellos porque eran personas que pensaba que me querían. Paige dijo que se negó a participar cuando Vivian se lo pidió. Me contó que incluso había discutido con Vivian sobre lo mal que estaba, pero no me lo había dicho antes porque pensó que ya tenía suficiente estrés. Le agradecí por contármelo ahora y por no unirse. Después de colgar, me senté en el sofá un rato, solo procesando el hecho de que 6 personas de mi familia habían estado apostando dinero sobre el fracaso de mi matrimonio. Llegó el 4.º día de espera y estaba dándole el desayuno a Nora en su sillita alta, cuando Wesley entró a la cocina sosteniendo un sobre. Su rostro se veía pálido y sus manos temblaban un poco. Dijo que los resultados habían llegado por correo. Dejé la cuchara de Nora y lo observé abrir el sobre lentamente, como si tuviera miedo de lo que pudiera haber adentro, aunque ya lo sabíamos. Sacó el papel y se quedó mirándolo lo que se sintió como un minuto entero sin moverse. Luego lo volteó para mostrármelo. El papel tenía un membrete oficial en la parte superior y mucho lenguaje técnico que no entendía, pero justo en el medio, en letras negritas, decía 99.9% de probabilidad de paternidad. A Wesley se le llenaron los ojos de lágrimas. Y a mí también. Nos quedamos ahí parados en la cocina llorando mientras Nora golpeaba su cuchara de plástico contra la bandeja y balbuceaba. Wesley vino y me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Ninguno de los dos dijo nada durante mucho tiempo. Esa tarde, Wesley desapareció al garaje durante como 1 hora. Cuando volvió, traía un simple marco negro que había comprado en la tienda. Había puesto los resultados del ADN adentro. Le pregunté qué estaba haciendo y dijo que quería colgarlo en el cuarto de Nora. Al principio me pareció algo raro. ¿Quién enmarca una prueba de paternidad? Pero me explicó que quería tener un recordatorio de lo cerca que había estado de dejar que el veneno de otra persona destruyera a su familia. Dijo que cada vez que entrara al cuarto de ella y viera ese marco, recordaría lo que sobrevivimos juntos y cómo no dejamos que Vivian ganara. Lo colgamos en la pared junto a la gráfica de crecimiento y Wesley se quedó ahí parado mirándolo un buen rato. Puse mi brazo alrededor de su cintura y me recosté contra él. El marco se veía extraño colgado ahí con todas las decoraciones tiernas de bebé alrededor, pero entendía por qué lo necesitaba ahí. Esa noche no pude dormir.
El marco se veía extraño colgado ahí con todas las decoraciones tiernas de bebé alrededor, pero entendía por qué lo necesitaba ahí. Esa noche no pude dormir. Seguía levantándome para mirar el marco en la oscuridad, su forma apenas visible con el brillo de la lucecita de Nora. Pensé en cómo una sola hoja de papel tenía el poder de devolverme a mi esposo, y en lo cerca que habíamos estado de perderlo todo por una mujer que pensaba que su crueldad era comedia. Pensé en Vivian sentada en su propia casa en algún lugar, probablemente diciéndose a sí misma que no había hecho nada malo, y pensé en papá, y en que nunca sabría que la hija en la que confió su chequera lo había estado robando mientras se consumía, y en cómo la otra hija se enteró y no dijo nada durante 2 años, porque no quería destrozar lo que quedaba de la familia. La culpa de ese silencio había estado pesándome en el pecho, tanto tiempo que ya había dejado de notarlo. Como cuando dejas de notar un peso que cargas hasta que alguien finalmente te lo quita. Ahora que ya había salido, me sentía más liviana y más pesada al mismo tiempo, aliviada de que la verdad por fin se estuviera moviendo, y aterrada de dónde iba a caer. A la mañana siguiente, Wesley hizo algo que me sorprendió. Llamó a su madre y le pidió que viniera. Cuando Denise llegó, la sentó en nuestra mesa de la cocina y puso el resultado enmarcado del ADN frente a ella. No dijo nada cruel, solo le dijo que necesitaba que lo viera con sus propios ojos, porque ella se había permitido dudar de él, y no iba a dejar que esa duda viviera en la cabeza de su madre ni un día más. Denise miró el papel un largo rato, y luego empezó a llorar. Dijo que lamentaba mucho haber dejado que el veneno de Vivian la hiciera dudar de su propio hijo, y que nunca se lo perdonaría. Wesley le dijo que la perdonaba, pero que las cosas tenían que ser diferentes ahora, que necesitaba que su familia estuviera de su lado en lugar de murmurar a sus espaldas. Denise asintió y dijo que entendía, y prometió que pasaría el resto de su vida demostrándolo. Viéndolos, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza de que el daño en realidad pudiera repararse, de que la gente que nos había fallado pudiera encontrar el camino de regreso. La noticia de los resultados del ADN se corrió por la familia como se corría todo, silenciosa y rápidamente. Paige me contó después que cuando Vivian se enteró, se había reído y dijo que una prueba se puede falsificar, que probablemente yo le había pagado al laboratorio para que escribiera lo que yo quisiera. Era tan absurdo que ni sus propias seguidoras se lo creyeron. Ese fue el momento, dijo Paige, en que algunos de los parientes que estaban indecisos finalmente se bajaron de la barda, porque se dieron cuenta de que Vivian nunca admitiría que se había equivocado en nada, sin importar qué prueba se le pusiera enfrente. Prefería acusar a un laboratorio de fraude antes que decir que lo sentía. Escuchar eso debería haberme enojado, pero en cambio me puso triste, de una manera cansada. Mi hermana era el tipo de persona que quemaría el mundo entero antes de admitir que había encendido el primer fósforo, y ningún veredicto, ni documento, ni disculpa iba a cambiar eso jamás. 2 días después, mamá llamó mientras yo lavaba los platos y preguntó si podíamos ir a cenar el domingo a su casa. Dijo que necesitaba vernos y prometió que Vivian no estaría ahí. Su voz sonaba cansada y triste cuando me dijo que estaba destrozada por todo lo que había pasado, pero me creía sobre el dinero de papá. Dijo que había hecho lo correcto, usando finalmente esa información para proteger a mi familia. Le dije que iríamos y sonó aliviada. Ese domingo, manejamos hasta la casa de mamá con Nora en su sillita para el carro, balbuceando todo el camino. Wesley se veía nervioso y seguía ajustando su agarre en el volante. Cuando entramos, ya había como una docena de parientes sentados alrededor de la mesa del comedor. Roland se levantó en cuanto nos vio y me abrazó fuerte. Luego les pidió a todos que se sentaran porque él y mamá tenían algo importante que decir. El cuarto se quedó en silencio y la gente dejó de pasarse los platos. Mamá se aclaró la garganta y anunció que había presentado una denuncia formal ante la policía por los cheques falsificados y el formulario falso de beneficiario que Vivian usó para robarle a papá mientras se estaba muriendo. Varios primos jadearon y mi tía se llevó la mano a la boca, pero otro tío asintió como si ya lo esperara, y Paige me apretó la mano por debajo de la mesa. Mamá dijo que tenía copias de todo y que la policía se lo estaba tomando en serio. Empezó a llorar en silencio a mitad de la explicación, y Roland le puso la mano en el hombro mientras terminaba. Wesley me rodeó los hombros con el brazo, y pude sentir lo tenso que estaba. A la tarde siguiente, estaba doblando ropa en la sala cuando sonó mi teléfono con un número que no reconocía. Contesté y escuché a una mujer llorando tan fuerte que apenas podía hablar. Dijo su nombre y me di cuenta de que era la hija de Vivian llamándome. Me suplicó que hiciera que mamá retirara los cargos y dijo que su madre había cometido un error, pero no merecía ir a la cárcel. Me senté en el sofá porque me temblaban las piernas. Le dije, lo más suave que pude, que esa no era mi decisión. Mi madre había presentado la denuncia y ya estaba fuera de mis manos. Siguió llorando y dijo que su mamá tenía problemas, pero que seguía siendo su mamá. Le dije que entendía eso, pero que Vivian había tenido todo un año para dejar de atacar a mi familia y decidió seguir
seguir haciéndolo. La hija de Vivian dijo que yo era cruel y me colgó. Me quedé ahí sentada, sosteniendo el teléfono un rato, sintiéndome mal del estómago, aunque sabía que no había hecho nada malo. Esa noche, después de que Nora se durmió, Wesley y yo estábamos sentados en el sofá viendo televisión cuando de repente le quitó el volumen. Se volteó hacia mí y dijo que pensaba que deberíamos empezar a ir a terapia de pareja. Se me revolvió el estómago porque temí que fuera a decir que quería el divorcio, pero explicó que la prueba de ADN demostraba biología y genética, pero eso no arreglaba automáticamente el hecho de que había dudado de mí durante meses. Dijo que esas dudas habían hecho daño y necesitábamos ayuda para trabajarlo. Me sentí aliviada y asustada al mismo tiempo. Le dije que me parecía buena idea y me apretó la mano. Ya había buscado algunos consejeros especializados en asuntos familiares y problemas de confianza. Hicimos una cita para la siguiente semana. La primera sesión de terapia se sintió incómoda desde el momento en que nos sentamos en el sofá de la terapeuta. La consejera era una mujer de unos 50 años que nos pidió que explicáramos por qué estábamos ahí. Wesley empezó a hablar y admitió que se sentía avergonzado de sus dudas sobre la paternidad de Nora. Su voz se quebró cuando dijo que se odiaba a sí mismo por haber dejado que el veneno de Vivian se le metiera en la cabeza. Luego fue mi turno, y dije que le guardaba resentimiento por no haberme defendido con más firmeza ante su propia familia. Le dije a la consejera que me sentí sola lidiando con los ataques de Vivian mientras Wesley se quedaba callado o evitaba los eventos familiares. La consejera nos escuchó a ambos y dijo que esos eran sentimientos completamente normales después de lo que habíamos pasado. Explicó que el daño a la confianza toma tiempo en sanar y que no debíamos esperar que todo se arreglara de inmediato solo porque teníamos pruebas. Nos dio algunos ejercicios para hacer en casa sobre comunicar nuestros sentimientos sin culparnos mutuamente. Cuando salimos, me sentía agotada, pero también con algo de esperanza. 2 semanas después del desastre de la fiesta de cumpleaños, Wesley recibió un mensaje del esposo de Vivian preguntando si podíamos sentarnos todos a hablar. Wesley me mostró el mensaje y me preguntó qué pensaba. Le dije que absolutamente no, pero también era su decisión. Wesley le respondió que Vivian no era segura para nuestra familia en este momento y que necesitábamos espacio. Le temblaban las manos mientras lo escribía. El esposo de Vivian envió un mensaje largo diciendo que Vivian estaba pasando por un momento difícil y se sentía terrible por todo. Wesley apagó su teléfono sin responder. Me dijo que estaba harto de poner excusas por gente que nos lastimaba. Lo abracé y le dije que estaba orgullosa de él por poner ese límite. 3 días después, Roland me llamó a media tarde, sonando enojado. El abogado de la sucesión lo había contactado con nuevos hallazgos sobre el robo de Vivian. En realidad, había tomado cerca de $71,000 durante esos 6 meses, no los $38,000 que yo había encontrado originalmente. El abogado le mostró registros bancarios que probaban que Vivian había estado vaciando sistemáticamente las cuentas de papá, mientras le decía a todos que solo estaba ayudando a pagar sus gastos médicos.